estás inmerso en aflicción. Somos más, estamos en la serie así titulada, implicando con esto la historicidad de la fe. El pueblo de Dios es un pueblo diverso. En otras palabras, es un pueblo, ¿verdad?, que está unido por un hilo rojo, como se ha llamado. El hilo de la sangre de Cristo, pero al mismo tiempo de la doctrina, de la verdad. Unidos en la verdad, el pueblo de Dios ha estado unido, aunque parezca disperso. No hay duda de que la promesa del Señor se cumple en su sentido místico y real, cuando dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La fiereza del infierno no podrá destruir al pueblo de Dios. Y ha permanecido ese pueblo y permanecerá hasta el final. Podrá verse aparentemente sucumbir, pero se levanta con toda la fortaleza. La carta de Pablo a los Gálatas es clave, ¿verdad?, para tener el entendimiento de un celo vivo por la causa del Señor. El versículo 10 es importante, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí entra la parte humana, que es importante. No podemos desligar el mensaje del predicador. En este caso, Pablo está diciendo, miren, si yo tuviera miedo, en otras palabras, buscar agradar a los hombres, y no estuviera dispuesto a pagar el precio por el hecho de mantenerme en mi zona de confort y tener la aceptación de los grandes, de los guruses, es decir, de los que tienen fama, de reputación, entonces yo no sería siervo de Cristo. Y yo tengo que escoger o ser siervo de Cristo o agradar a los hombres. Pablo tomó la mejor decisión. Y Dios no abandona a aquellos que toman esa decisión de agradarlo a Él. Pablo tomó la decisión de agradar a Dios en lugar de agradar a los hombres. Cuando vivimos para agradar a Dios, entonces traeremos el desagrado de los hombres. No hay forma, no hay término medio. Usted vive para agradar a Dios, olvídese que se va a cumplir lo que dice la Biblia en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Usted padecerá persecución por causa de la justicia, tanto dentro como fuera del campamento. Versículo 11. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Ahora versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Pablo tenía conciencia de la responsabilidad humana, pero tenía conciencia de la soberanía de Dios y del plan eterno de Dios. Dios lo había escogido desde el vientre. Pablo tenía esa persuasión, vivía y andaba bajo esa conciencia, pero también tenía plena conciencia de su llamamiento. Dios se le reveló a él, le reveló a su Hijo y no consultó a la carne. Y creo que todo ministro de Dios debe tener cuidado antes de abrir un comentario bíblico, sea de William Hendrickson, sea de Martin Lloyd Jones o de quien sea, de Belkoff o de quien fuere, debe primero ir a la presencia de Dios y escudriñar y examinar su corazón. Hay personas que escudriñan más un comentario de la Biblia que la misma Biblia. En lugar de buscar la dirección del Espíritu Santo, buscan a hombres de fama y fundamentan sus exposiciones en exposiciones de otros hombres. No, a la ley y al testimonio. Es un insulto a la revelación de Dios, a la iluminación del Espíritu Santo, cuando preferimos la interpretación humana a la divina. Eso no significa que ratifiquemos, que confirmemos con hombres de Dios que han escrito y que han plasmado sus pareceres y que han estudiado de forma hermenéutica y de forma exegética
los pasajes de la Biblia. Maravilloso esto. Sin embargo, primero necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios. Bueno, ya seguiremos compartiendo esta maravillosa epístola y no lo que pensamos en el contexto de presentar defensa de la fe. Debe observarse finalmente que no estamos solos. No, para nada. Hace 3 años aproximadamente, la fe de quien nos dirige las palabras fue sacudida. Un trauma se apoderó de mí. Tuve que buscar el rostro de Dios de manera intensa. Quería una explicación de parte de Dios por lo que otros no han podido ver o no podían ver, por la infatuación colectiva del pueblo de Dios. Y me inquieté. Gracias a Dios que los hombres de Iglesia Bíblica de la Gracia, sin haber compartido estas enseñanzas, creyeron lo mismo. Nuestros pastores pensaron igual, con reflejos espirituales. Censuraron una herejía que se levantó hace aproximadamente 3 años. Pensábamos en un inicio que era una herejía calvinista, aun cuando habíamos leído a Calvino, aun cuando habíamos leído La institución de la religión cristiana y otros libros. Decíamos, ¿quién sabe? Pensábamos también incluso en nuestra perturbación, porque escuchamos a paladines de la fe. Pensamos que la Confesión de Fe de Londres pensaba así. Y dijimos nosotros, no importa que la Confesión de Fe de Londres piense diferente, nosotros nos adherimos al testimonio de la Biblia. No importa que Calvino crea en esa herejía, nosotros nos adherimos y nos mantendremos en el testimonio de la Biblia. Sin embargo, debimos tener un retiro, y así lo hicimos. Tomamos un receso ministerial, de descanso espiritual y mental, y comenzamos a leer los escritos de Calvino y las confesiones de fe. Grata sorpresa. Oh, no estamos solos. ¡Qué bendición! Oh, descubrimos que Calvino no podía pensar así, no podía creer así, porque esto corrompía y corrompe todo el Evangelio. Oh, qué lindo es ver que las confesiones de fe consideraron el punto, consideraron esa herejía que se levantó. En aquel tiempo no se había levantado de esa forma, como se ha levantado hoy en día, porque es un problema de casuística de los Estados Unidos, de Norteamérica. Oh, de cuánta alegría resultó para nosotros el saber que no estábamos solos, que la historia nos acompaña, que hombres de la talla de Martin Lloyd-Jones, que hombres de la talla de Spurgeon, que hombres de la talla de Charles Hope, que hombres de la talla de Jonathan Edwards, que hombres de la talla de John Bunyan confluyen con la verdad de Dios que tenemos, porque a nosotros solos no nos ha venido la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios ha venido a su pueblo en sentido universal. Las redes sociales también muestran que hay un pueblo grande. Algunos han tratado de calificarlo como arminiano, porque no tienen argumentos y se escudan detrás del sistema calvinista. Pero es una nube nada más que se desvanecerá. Porque si los arminianos estudiaran a Calvino realmente, se darían cuenta que Calvino fue balanceado y anduvo correctamente. Donde se habló de predestinación, él habló de predestinación. Y donde se habló de cuidar la salvación con temor y temblor, Calvino habló de eso. Y cuando se habló de no menospreciar la sangre de Cristo, también lo hizo. Si usted es arminiano o se cataloga como arminiano, tómese un tiempo con humildad y lea los escritos de Calvino y deseche todo lo que no tenga afinidad con él. No le estamos diciendo que pase de un lugar a otro, sino para que usted vea la confluencia que se puede tener con la verdad. No hay duda, somos más. Dios y nosotros somos la mayoría. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia. Si estás inmerso en aflicción, si ya